El alquimista. Hola, alquimista. Mi nombre es Marco y esta es mi historia. Antes del accidente, mi vida era bastante mediocre. No lo digo para dar lástima, es simplemente la verdad. Tenía 28 años, recién divorciado y trabajaba haciendo inventarios para una empresa externa. Vivía solo en un departamento pequeño que apenas podía pagar. Nunca terminé la universidad, nunca fui particularmente bueno en nada. Era el tipo de persona que pasa desapercibida en todos lados. Antipático, callado, incómodo socialmente. Un fracasado que casi no veía a su familia. Mejor dicho, a mi hermana, que era todo lo que me quedaba. La mayoría de mis días eran exactamente iguales y creo que lo peor era esa sensación constante de haber desperdiciado mi vida sin que realmente ocurriera nada importante. Después vino el accidente. Regresaba de trabajar fuera de la ciudad. Era de noche. Recuerdo las luces del otro coche entrando demasiado rápido a mi carril. Y luego, nada. No hubo dolor, no hubo ruido. Solo desperté en un hospital. Y lo primero que vi fue a mi ex esposa sentada junto a la cama. Eso no fue lo que más me desconcertó al principio. No porque estuviera ahí, sino que ella estaba llorando. Terminamos 2 años atrás. Después de que descubrí que me había sido infiel, la relación acabó tan mal que no volvimos a hablar después de eso. Por eso cuando desperté y la vi, sosteniéndome la mano como si llevara horas esperando a que reaccionara, sentí una mezcla muy rara de enojo y confusión. Al verme despierto, ella se acercó inmediatamente. «Pensé que te había perdido», me dijo. Recuerdo que me aparté casi por reflejo. Ella se puso de pie extrañada y vi entonces su vientre. Estaba embarazada. Justo después, antes de que pudiera preguntarle qué hacía ahí, entró un hombre trajeado, hablando por teléfono. Parecía desesperado. «La prensa sigue allá afuera», dijo apenas cruzó la puerta. «¿Ya despertó?» Luego me miró directamente. «Hermano, qué susto nos diste». Yo no entendía nada. El hombre siguió hablando sin parar, que había entrevistas canceladas, que la disquera estaba presionando, que todos querían saber qué iba a pasar con la banda. La banda. Todavía recuerdo perfectamente la sensación que tuve al escuchar eso. Le pregunté quién era él y de qué demonios estaba hablando. Los dos se quedaron mirándome en silencio. Mi ex sonrió nerviosa, como si creyera que yo estaba bromeando. Pero aquel hombre cambió completamente la expresión. «Marcus, soy yo, Jonathan, tu mejor amigo, tu representante». Ese fue el momento exacto en que sentí miedo de verdad. Intenté incorporarme de golpe y fue ahí cuando el dolor me hizo ver que tenía ambas piernas y el brazo derecho completamente rotos. Me puse histérico y comencé a forcejear salvajemente. Me administraron un sedante. Entonces pude notar un tatuaje en mi brazo izquierdo, escrito en letras negras: Black Static. Sentí un vacío horrible en el estómago porque yo nunca me había tatuado. Nunca. Todavía intentaba luchar contra los sedantes mientras quería entender qué estaba sucediendo. Cuando el hombre dijo algo más: «Tu mamá está afuera esperando entrar. ¿Te vas a portar bien?» Honestamente creo que algo dentro de mí se rompió en ese momento, porque mi mamá llevaba muerta casi 8 años. Cáncer. Todavía recuerdo verla deteriorarse en el hospital durante las últimas semanas. Por eso, cuando escuché que estaba afuera, sentí que me faltaba el aire. Minutos después entró a la habitación y sí era ella. Más sana, tal vez más joven. Había pasado años imaginando cómo sería volver a escuchar su voz y allí estaba, como si nunca hubiera muerto. Si te está gustando mi forma de narrar, te invito a suscribirte y que le des al like para poder seguir ofreciéndote más historias en el futuro. Sígueme también en mis otras redes sociales, Facebook, Spotify. Continuamos. Al entrar mi madre en la habitación, vi que llevaba de la mano a una niña pequeña entre 5 y 6 años. La niña corrió a abrazarme, llorando, y yo simplemente me quedé paralizado. No podía dejar de verla. Y pregunté: «¿Quién es esta niña?». Todos en la habitación me voltearon a ver asombrados. «Marcus, es tu hija, Ingrid».
¿Tengo una hija? Le pregunté a mi madre por mi hermana. Mamá, ¿dónde está Lupita? ¿Quién? Lupe, mi hermana. Marcus, tú no tienes hermanos. Eres hijo único. En esta realidad, mi hermana mayor no existía. En mi vida común, mi hermana mayor y yo fuimos abandonados por mi padre. Después de mi bautizo fue la última vez que supimos algo de él y crecimos solos. Pero siempre habíamos sido mi hermana y yo, compañeros inseparables de aventuras. Y ahora no estaba. Me quebré por dentro y no podía dejar de llorar. Los siguientes días fueron extraños. Los doctores asumieron que el accidente me había provocado problemas de memoria y honestamente dejé que lo creyeran. Porque mientras más conocía la vida de Marcus, menos quería regresar a la mía. Pasé unos días en el hospital y me dieron de alta. Me llevaron a mi casa, o mejor dicho, su mansión. Durante el trayecto, le pregunté a mi ex de quién era el bebé, y ella, riendo, me contestó que era mío. ¿Cómo podía ser mío? Yo era estéril, y esa fue una de las causas de nuestra ruptura. Comencé a reclamarle esto, pero ella, asumiendo que era parte del trauma, solo me siguió la corriente. Llegamos a la mansión ubicada en Bel Air, y todavía recuerdo quedarme inmóvil cuando las puertas se abrieron. Había autos deportivos, ventanales enormes, instrumentos musicales, discos de oro colgados en las paredes, fotografías por todas partes, de conciertos, entrevistas, de viajes, a veces junto a músicos famosos que reconocí de inmediato y otros que jamás he visto. Otras veces abrazaba a mi exnovia, mi esposa en esta realidad, y había una fotografía de nuestra boda sobre una mesa del pasillo. Lo peor era que ambos parecíamos felices de verdad, no como una pareja que aparentaba, felices realmente. La vida de Marcus era exactamente todo lo que hubiera deseado. Tenía talento, dinero, personas que lo querían, pero tenía algo más, carisma. Esto fue probablemente lo más raro de descubrir. La gente reaccionaba diferente cuando yo hablaba, incluso cuando los trataba con mi acostumbrada antipatía. Aún así me escuchaban, se reían, querían estar cerca de mí. Jamás había sentido algo así. En mi vida real, yo era un tipo callado que todos olvidaban rápido, pero allá, Marcus llenaba cualquier habitación apenas entraba, y poco a poco empecé a entender por qué. No solo era la fama, era su forma de ser. Seguro, espontáneo, creativo. Tocaba la guitarra de formas que parecía hacerla hablar. Además de tener un talento para componer desde una balada hasta una canción poderosa que podía tocar las fibras más profundas. Yo jamás aprendí en la vida real. Marcus no era un hombre modelo. Tenía también sus defectos, e incluso algunos que yo jamás hubiera pensado tener. Recuerdo una noche en particular. Salimos de casa rumbo al hospital para la revisión. Íbamos en el coche, mi esposa y yo, cuando comenzó a sonar una canción en la radio. Una guitarra lenta, melancólica. Y aunque jamás la había escuchado, de alguna manera me sonó familiar. Ella sonrió apenas la escuchó, me miró y me dijo: ¿recuerdas esto? La improvisaste el día que me pediste matrimonio. La canción se llamaba Velvet Lights y ella me cantó la estrofa principal. Recuerdo sentir algo extraño mientras sonaba. No era como solamente escuchar música, era como si recordara algo que en realidad viví. Y lo peor fue que una parte de mí sí recordaba esa noche. Un restaurante, lluvia golpeando las ventanas. Ella lloraba mientras yo tocaba la guitarra frente a todos, como un recuerdo enterrado bajo otro. En mi realidad, mi propuesta de matrimonio fue tan patética que me sorprendió que me haya dicho que sí. Recuerdo que aquel día todo me salió mal, y así de mal como empezó, así fue el resto de mi vida junto a ella. Los días se convirtieron en semanas, y claro, no todo era miel sobre hojuelas.
Una de mis piernas quedó tan dañada por el choque que existía el riesgo de perderla. Pero mientras más pasaba tiempo ahí, más miedo me daba dormir, pues no quería despertar y regresar a mi realidad. Con el tiempo comencé a olvidar mi vida anterior. Al principio eran detalles pequeños como números telefónicos, direcciones, rostros. Pero poco a poco, la vida de Marco empezó a sentirse lejana, menos importante, pero la de Marcus cada vez más real. Nunca entendí exactamente qué ocurrió. Solo sé que Marcus también había tenido un accidente automovilístico la misma noche que yo, la misma hora, el mismo tipo de choque, y en algún punto algo salió mal o se mezcló, no lo sé. Lo único que sé es que un día me llevaron al hospital para otra cirugía programada, con tal de reconstruir mi pierna. Me administraron la anestesia, recuerdo el conteo regresivo, ver a los médicos, y desperté otra vez aquí, en el hospital, completamente solo, con mi departamento lleno de humedad en las paredes y cuentas sin pagar. Mi mamá estaba muerta y Black Static nunca existió. Recuerdo haber llorado de una forma bastante patética aquella noche, porque por primera vez en mi vida sentí que había perdido algo real. Aquella vida de ensueño y ahora de regreso a mi cruda realidad donde solo habían transcurrido unas horas desde aquel accidente. Durante meses pensé que solo se trató de un sueño o una alucinación y que terminaría olvidándolo todo, pero no pasó. Algunas cosas regresaron conmigo y eso es lo que más me asusta. Primero fue la música. Empecé a escuchar melodías completas en mi cabeza, canciones que nunca existieron aquí. Después compré una guitarra barata de segunda mano. Jamás había tocado una en mi vida. Pero cuando puse las manos sobre las cuerdas, sentí que ya sabía qué hacer. Ahora llevo casi un año componiendo música y lo peor es que la gente realmente la escucha. Hace unos meses toqué por primera vez en un bar pequeño aquí en la Ciudad de México, donde actualmente radico. Nada importante, pero aquella noche toqué Velvet Lights, la misma canción. Recuerdo perfectamente el silencio del lugar cuando terminé, y después una chica se acercó a preguntarme dónde había aprendido a escribir algo así. Honestamente, no supe qué responder, porque no siento que esas canciones sean completamente mías. También cambié yo, eso lo notó primero la gente del trabajo. Dicen que ya no soy tan amargado, que hablo más, que parezco otra persona. Incluso yo lo noto a veces. Hay momentos donde reacciono de formas que no parecen propias a mí, como si poco a poco el Marcus hubiera regresado conmigo. Me tatué Black Static meses después, en el mismo lugar donde él lo tenía. No porque quisiera copiarlos, sino porque necesitaba demostrarme que aquella vida existió de alguna manera, que no había sido solo un sueño. Durante años he buscado información. No existe nada acerca de un Marcus Salas, ni de una banda llamada Black Static, ni una fotografía, ni una canción, nada. Pero algunas noches todavía sueño, con conciertos en ciudades que nunca he visitado, con mi mamá sentada entre el público, con mi esposa abrazándome detrás del escenario. Pero lo peor es despertar aquí otra vez. Actualmente tengo 38 años, radico en Ciudad de México, pero desde entonces tengo la sensación constante de que esta realidad es la equivocada. Y honestamente, a veces pienso que Marcus murió aquella noche y yo soy la versión que sobrevivió al accidente. El universo me mostró mi otra versión como Marcus Salas, pero quiero ser la mejor versión de ambas vidas.